Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, de un like. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, ¿vale? Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía. Recuerda que los super chats son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 de la noche, horario de España. Empezamos, Virgo, corazón. Muy bien, mi querido Virgo. Es muy curioso, Virgo, no sé si tú lo has sentido, cuando he empezado a hacer el juego del cuenco, pero esto lo he sentido en Géminis, en Leo y ahora contigo, Virgo. Es como que hay un grupo de ustedes que está sintiendo los acontecimientos que va a llegar en el futuro para la humanidad o para tu entorno, mi querido Virgo. Muchos de vosotros posiblemente se sienten como un poco nerviosos o nerviosas también. Dime si tienes en casa la imagen de la Virgen de Guadalupe o la Virgen María. Porque me dice, tiene que pedirme, si hay algo que tú necesitas, una ayuda, un milagro, te recomiendo que pidas a la Virgen, cariño. La otra imagen que he visto, Virgo, es como si hubiera lo que es una cascada con mucha agua, pero esa agua era lodo, cariño. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros van a ser testigos de, no sé por qué, siento como si fuera una enfermedad. Una enfermedad, Virgo, ¿vale? A veces pasa que cuando estoy haciendo las lecturas, en cualquiera de los signos te revela cosas. Y puede ser que muchos de vosotros últimamente están sintiendo esa energía. La otra imagen que he visto es como si hubiera lo que es una pequeña olla o un cántaro y se inclina. Entonces, cae agua, pero esa agua no tiene el caudal suficiente como para poder de repente terminar con ese caudal de agua sucia. Entonces, esto es como una predicción. Muchos de vosotros posiblemente van a estar pasando por algún tipo de enfermedad y posiblemente puede ser que la medicina o el antídoto o la vacuna va a ser un poco escaso, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, pero es muy curioso, Virgo. Y tú siempre en tu lectura son muy reveladores, cariño. Algo viene, Virgo, ¿vale? Y siento que los signos que lo están sintiendo son Géminis, Leo y tú. Y tú, mi querido Virgo. Pero bueno, es una lectura general, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Virgo. Una carta, ¿y por qué me ha dicho, dile que me pida? La Virgen. La Virgen está pidiendo que tú pidas algo, Virgo. Vamos a ver. Y si no es la Virgen y es una mujer,
que puede ser tu hermana, tu madre, tu hija, tú llévala a tu terreno, ¿vale, Virgo? Llévalo. Me dice, la carta del 8 de bastos, corazón. Siento que muchos de vosotros posiblemente están esperando algún tipo de respuesta, de contacto, de comunicación, y muchos de ustedes, Virgo, siento que también está relacionado con un viaje o con la inmigración. A lo mejor de repente puede ser que me diga, Richard, voy a emigrar a otro país, o de repente tu familia se ha ido a otro país y tú en estos momentos quieres saber cómo se encuentran en estos momentos, mi querido Virgo. Pero aparte de eso, Virgo, la carta del 8 de bastos, corazón, nos hablan como que empieza a llegar como un bombardeo de meteoritos, ¿vale? Cuando te digo lo que es meteoritos, muchas energías del universo, te va a estar llegando mucha información, Virgo. No te asustes, ¿vale? Esta información puede ser para tu propio beneficio, como también para los demás. A lo mejor de repente, yo qué sé, estás un día haciendo algo en casa y te pasa como un flechazo, como un reflejo, en la cual tú sientes que no deberías tomar de repente ese vuelo, o un taxi, o de repente tú sientes que en estos momentos tu madre, tu hermano, lo está pasando mal, y tú llamas por teléfono y te dices, sí, estoy enfermo, como ejemplo, como que no es necesario que alguien te diga algo que está pasando por un mal momento, o no es necesario que de repente una persona te diga que ese elemento es bueno o es malo, porque te va a llegar esa información. Siento que tus ángeles, tus arcángeles, tus guías, el universo, te va a tomar como un instrumento divino, Virgo. Quizá de repente no para todos, pero sí para un grupo. Sí, para un grupo. Voy a sacar más cartas porque tu lectura está siendo muy espiritual y es una lectura general. Vamos a ver, ¿qué más me dice, Virgo? Uy, por Dios, sí, Virgo, sí, algo está pasando. O algo va a empezar a pasar, Virgo, pero tú te vas a sentir como muy recargado de energía. Tu sueño, tu intuición también. Porque mira esta carta, cariño. Otro debajo. Mira esta carta. Tú estás como estás en una posición de meditación, de reflexión, de conexión con la energía, Virgo. Estás así. Y aquí debajo tengo lo que es la carta del carro. Por otra parte también, Virgo, siento que esta conexión también está relacionado que si tú de repente quieres que alguien vuelva, o hay una persona que te está trayendo con la mente, porque siento que va a haber un encuentro, siento que va a haber un viaje, Virgo. Siento esto, porque tenemos la carta del carro. Y la carta del carro, Virgo, también está relacionado con la familia, con el hogar, con tus seres queridos, con alguien del signo Cáncer también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero algo mágico va a pasar, Virgo. Algo mágico. Y esa imagen, pero yo la imagen que he visto es como si fuera la Virgen, cariño, que te dice, dile que me pida. Vamos a continuar. Vamos a ver un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Virgo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Dice, todo va bien. Escucha. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca a la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo, mi querido Virgo. Entonces, corazón, solamente déjate llevar por las energías. Siento como que una energía, y ya anteriormente yo le estoy sintiendo que a vosotros le está tocando el corazón, cariño. Siento que te viene una sorpresa, te viene un regalo, la suerte te acompaña, porque, corazón, la mariposa también representa suerte y representa lo que es la parte espiritual. Que no te llame la atención, Virgo, si últimamente tú posiblemente me dices, Richard, últimamente veo que se posa una mariposa en mi casa, unos pájaros en mi casa. ¿Por qué? Porque son tus seres de luz. Quizá de repente familiares o personas muy cercanas que ya no están en esta tierra, que se están manifestando para decirte que están contigo en cada momento de tu vida, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Tú solamente toma
lo que es tuyo. Vamos a ver, Virgo, la energía de ellos o de ellas. Que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios del universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Hay una persona que se siente traicionado, traicionada, dolido y dolida. Posiblemente esta persona, cariño, en este momento lo está pasando muy mal. No digo que tú lo hayas traicionado, o quizás sí, cariño, pero esta persona en estos momentos siente como que todo el mundo le está dando la espalda. Y posiblemente, Virgo, puede ser que tú estás sintiendo esa conexión. ¿Ves? Hay un dolor, hay un sufrimiento. No todo tiene que estar relacionado a lo que es con el amor. A lo mejor es un familiar, un hijo, un amigo, una amiga. La carta del 7 de copas me dice, ¿cómo le gustaría posiblemente tenerte en estos momentos en su vida? ¿O cómo le gustaría posiblemente tener una oportunidad contigo? Porque esta carta nos habla de oportunidades, cariño. Este personaje, en este dolor que tiene, te recuerda, te sueña, te extraña. Y este personaje, cariño, se da cuenta posiblemente que todo lo que le está pasando es en base a sus actos, Virgo. A sus actos. ¿Por qué? Porque lo noto que está como arrepentido, arrepentida. Entonces, si tú me dices, Richard, esta persona, esa carta del 3 de espadas, que también está representado con la traición, ¿es porque me quiere traicionar? No. Esta persona, lo tenga cerca o lo tenga lejos, esta persona le ha llegado el karma. Y por eso se da cuenta que cómo le gustaría posiblemente que vosotros dos tengan esa conversación fluida o simplemente ese contacto en estos momentos. La carta también del 4 de pentáculos, siento que tiene mucha soledad, mucha tristeza. Se siente vacío o vacía. A lo mejor de repente inclusive puede ser que tenga pareja, pero sin embargo sabe que esto no lo llena. No sé por qué siento esa frase, tú has escuchado que dicen, pobre niño rico, pobre niña rica, lo tiene todo pero no es feliz. Lo mismo está pasando con ellos o con ellas. Lo tienen todo, cariño. Tienen un buen trabajo, tienen a la persona ideal, a su pareja, pero no son felices, mi querido Virgo. No son felices, cariño. Y cierras con la carta del as de espadas. Pero esto está causando como un poco de celos también. A lo mejor de repente puede ser que ellos han terminado una historia, una relación por ti, o simplemente los problemas que estaba teniendo en su vida estaba relacionado por ti. No porque tú de repente hayas intervenido, simplemente porque a lo mejor mencionan tu nombre y veo que hay una persona que está celoso o celosa en estos momentos. No ellos, posiblemente, a lo mejor de repente, yo que sé, este personaje que está pasando mal, de repente su ex, su pareja actual, su familia, etcétera, etcétera. Mi querido Virgo. Yo siento, Virgo, que muchos de vosotros es como que estuvieran sintiendo el dolor de ellos. Siento esto, ¿vale? Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Cayó una carta. La carta de la reina de pentáculos. Vale. Mi querido Virgo, solteros y solteras, si tú en estos momentos no estás preparado o preparada para ser madre o para ser padre, te me cuidas, ¿vale? Solamente te digo esto. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, porque siento corazón que muchos de vosotros posiblemente puede ser que van a ser madres o padres, pero si no estás preparado o preparada, te me cuidas. La carta también del emperador, posiblemente estás lidiando con una persona que también puede ser un poco dominante, sea hombre o sea mujer, da igual. O a lo mejor de repente esta persona, cariño, si tú en estos momentos no son parejas, pero estás esperando un hijo o una hija, puede ser que con esta persona, cariño, vas a tener algún tipo de conflicto porque sale la carta del emperador. A lo mejor Virgo no quiere reconocer el retoño que viene. Y cierras con la carta del Rey de Copas. Mi querido Virgo, yo siento que hay otra persona que te está esperando, aparte de esta persona con la cual de repente te gusta o simplemente estás teniendo una aventura. Si no tienes a nadie en este momento, va a llegar una persona que es un poco posesivo o posesiva y posiblemente, cariño, te vas a dejar llevar
por el momento. No vaya a ser que a lo mejor se trunque tu vida. Hay otra persona que viene por ti. Ve solamente con cuidado, disfruta todo de una forma sana y luego el tiempo te va a premiar. Muy bien, corazón. Tú has escuchado, mi querido Virgo, la música de Maritrini, porque tiene que ver música, ¿vale? Te amaré, te amo y te querré. Te amaré, te amo y te querré. A pesar de nuestra situación, fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. ¡Qué error, amor mío! ¡Qué error! ¡Ay, por Dios, me encanta, Maritrini, te amo! Escúchalo en YouTube, corazón. Las características que se me va el tiempo, Virgo, por Dios. Corazón, tu lectura ha sido muy espiritual. Se supone que es una lectura general en la cual nos tenemos que divertir, pero ha sido muy espiritual. Vamos a ver, Virgo, corazón, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona puede ser moreno o morena, como también puede ser rubio. Vive apartado de la ciudad. Es una persona que a pesar que se porta un poco indiferente contigo, siempre te lleva en su mente. Muy atractivo, muy atractiva, mi querido Virgo. La carta de la templanza. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario, pero también por ahí puedo ver un Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada, tatuaje, especialmente lo que es en el pecho, tiene lo que es una mirada muy dominante, cabello lacio, puede ser que se lo pinte o el color es castaño o rojo. Siento que esta persona, cariño, si tú de repente has tenido algún tipo de problema o de contratiempo con él o con ella, se está dando cuenta de su error. Mira la cartita, corazón. Está arrepentido y arrepentida. Vamos a ver. La carta también de la sacerdotisa. Posiblemente estás teniendo una conexión con una persona que puede ser mayor de 40 años o simplemente es una persona madura. Me dicen, esta persona, cariño, es muy atractivo, muy atractiva, se pinta el cabello de algún color, puede ser un Tauro, puede ser otro Virgo, es una persona, cariño, que tú me dices, Richard, cada vez que yo me encuentro con él o con ella, parece que lo conozco de toda la vida, Richard. ¿Por qué? Porque no es necesario decirnos nada, nos sonreímos y ya nos hemos dicho todo. Y él me dice que también lo pasa igual, ella también me dice que lo pasa igual. Hay una conexión muy especial con esta persona. Da igual la edad. Da igual edad, puede tener 20, 50, 60, 100 años, puede tener mi edad, cariño, como Matusalén, es esto. Puede ser un profesor, una profesora, puede ser tu jefe o tu jefa, también, mi querido Virgo. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Tienes que estar atento y atenta de las señales. Siento, cariño, que la Virgen quiere decirte algo, ¿vale? Haz una oración y verás que ella te va a responder. Hasta la vista y sé feliz, Virgo. Gracias por tu apoyo.